Estamos respirando, aunque hayan personas allá afuera respirando, biológicamente hablando, están muertos en sus delitos y pecados. Y solamente la gracia, la muerte de Cristo, el evangelio de la cruz, que es locura para el mundo, es lo que trae salvación y libertad. Entonces vamos a orar antes de iniciar el sermón de hoy, y que sea Dios hablándonos a todos y cada uno de nosotros, que sea su consejo, su palabra redarguyéndonos, que sea enseñándonos, pero que también sea exhortándonos. Entonces oremos. Señor, Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, oh Dios, porque alientas nuestros corazones a guardar el día de reposo. Hoy, Señor, te pido que podamos reconocer que reposamos en ti, que el verdadero reposo está en Cristo Jesús, el Señor, el Kyrios, al cual nosotros debemos hoy someternos. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo. Gracias, Padre Celestial, porque a través de Cristo hoy tenemos libertad, hoy tenemos salvación. Gracias, Señor, por disponer nuestros corazones, por colocar tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te pido, Señor, que tu consejo sea predicado, que tu palabra, Señor, sea exhortativa a cada uno de nosotros, pero que también traiga consuelo, Dios, porque necesitamos ser consolados y ayudados por ti. La exhortación es efectiva, la exhortación es necesaria. Tú como buen Padre, Señor, nos disciplinas porque nos amas. Disciplínanos en el día de hoy a través de tu palabra, pero también, Señor, como ese Padre amoroso, consuela nuestras vidas, alienta nuestros corazones, y que en medio de la situación que estemos viviendo cada uno de nosotros, Señor, tu Espíritu Santo nos guíe, tu Espíritu Santo siempre nos lleve a mirar hacia arriba, a mirar hacia la cruz, pero a mirar hacia el cielo, a mirar que eres un Dios totalmente poderoso, porque nuestro socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Amén. Yo creo que debemos recordar, Salmo 121 es un salmo que recuerdo, no es el sermón de hoy, pero Dios me lo trajo a la memoria y termina diciendo que nuestro socorro, ¿en quién está? ¿En quién está nuestro socorro? Está en Dios, pero hay una descripción que acompaña ese final, esa finalización de ese salmo. Y es que ese Dios, ¿quién es ese Dios? Según ese salmo, es el Dios que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. O sea, no es cualquier Dios, no es un Dios que es de invención humana, no es un Dios que simplemente está allí para suplir una necesidad, sino que Él es el dueño, el soberano, que la realidad, toda la realidad depende ¿de quién? De Él, que todo lo que existe es debido a Él y por Él. Aún el hecho de que yo esté respirando hoy se debe a su poder. Y eso es algo que nos diferencia a nosotros, los creyentes, de aquellos hombres naturales. Del hombre natural que no puede percibir las cosas que son del ¿qué? Del Espíritu, a tal punto que ellos niegan que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y si dicen que Dios es el creador, no aceptan su voluntad. Es un Dios deísta, donde reconocemos, sí, Dios creó los cielos y la tierra, pero ese Dios no es un Dios relacional, no es un Dios al cual yo debo rendirle ¿qué? Cuentas. Porque así viven muchos viven creyendo en un Dios, sí, que creó los cielos y la tierra, pero que no tiene nada que ver con mi vida. Es un Dios que solamente es amor, que solamente puede traerme cosas buenas, pero no es ese Dios que se aira, porque como Él es creador, Él es soberano, y como es soberano, Él nos pide cuentas. ¿Entendemos eso? Porque es que si no entendemos eso, no entendemos el punto de partida. Si no entendemos eso, si no tenemos claramente cómo inicia la Escritura. ¿Cómo inicia la Escritura? En Génesis 1:1. Vamos a Génesis 1:1, que es el sermón de hoy. ¿Cómo inicia la Escritura? Vamos a leerlo en voz alta. Si es Reina Valera, vamos a leerla desde la Reina Valera. ¿Cómo comienza ese texto? Para ver, yo creo que ha sido memorizado por cada uno de nosotros. ¿En el qué? En el final, en el medio del tiempo, después de
había una materia allí y Dios procedió a hacer algo. No, en el principio creó Dios. ¿Qué creó? Cielos. Y cuando habla de cielos allí, no está hablando del cielo visible ante nuestros ojos, está hablando precisamente de su trono, está hablando de la creación de los ángeles, para hacer una distinción de los cielos y de los cielos que vienen a continuación, donde fue colocada el sol, la luna y las estrellas. El texto nos está describiendo que Dios creó tanto el mundo visible para el ser humano como el mundo no visible para el ser humano, donde está el trono de Dios, donde están los ángeles adorándole a Él. Es decir, que tenemos un Dios creador de la totalidad de las cosas. Entendamos eso. Un Dios creador de la ¿qué? De la totalidad de las cosas. No hay un centímetro, no hay algo que se escape de su poder creador. Por ende, si todo fue creado por Él, tanto lo visible como lo invisible, Él es soberano sobre todas las cosas. Por ende, todas las criaturas y toda la creación debe rendirle honor y gloria. Por eso el Salmo 150 termina diciendo, en relación al hombre, a cualquier criatura está obligada. ¿Está obligada a qué? A que todo lo que respira alabe al Señor. Porque la vida del hombre, aún del hombre natural, se debe a Dios. Aún la vida biológica de ese hombre natural se debe ¿a quién? A Dios. Y no reconocer eso es pecado. Y por eso es que el hombre sin Dios está bajo ¿qué? ¿Está bajo qué? Condenación. Está bajo muerte. Porque no entiende. Y no es una simple cosa de entender. Porque todos podemos ir a la Escritura. Todos tenemos un proceso lector. Todos podemos leer lo que dice Génesis 1:1. Todo el mundo puede inclusive memorizar y citar el contenido de ese versículo y decir, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Podemos hacer una pregunta en relación a quién es el sujeto, qué hace el sujeto, y claramente una persona con la inteligencia que posee el hombre nos puede responder claramente que el texto nos dice que Dios es el creador del cielo y de la tierra. El problema no es académico. El problema no es de conocimiento. El problema no es de lo que se está generando en la palabra de Dios. El problema es de corazón. El problema es que el hombre no quiere someterse a un creador. Y eso tiene implicaciones también para nosotros, porque nosotros podemos vivir como creyentes diciendo y expresándole a otro que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Pero cuando se trata de empezar a arreglar y ordenar cosas en nuestra vida, como la finanza, Dios deja de ser el creador. Porque es que la finanza es un asunto mío, colocando un ejemplo. La forma de vestir es un asunto mío particular. ¿Ok? Y si nosotros empezamos a mirar, si nosotros reconocemos que Dios es el creador del cielo y de la tierra, y acto seguido el versículo 2 nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y acto seguido el versículo 3, y dijo Dios sea la luz, Dios empezó a ordenar. Dios empezó a traer orden a algo que estaba sin forma. En el principio Él crea una realidad, crea una tierra, pero crea una tierra sin ¿qué? Sin forma. Y posteriormente, durante 6 días, ¿qué hace Él? Empieza a establecer ¿qué? Un orden, empieza a establecer forma y empieza a dar sentido y propósito basado en la bondad de Él. Porque cada vez que Dios hace algo, y dijo Dios, ¿qué era qué? Y termina el 31 diciendo ¿qué? Que era bueno ¿cómo? En gran manera. O sea que Dios nos deja claramente un orden. Él, como el Dios soberano, como el Dios creador, nos dice el orden y el propósito real de la vida es esta. Pero ¿qué pasó después de la caída? ¿Qué pasó con la caída? ¿Qué nos pasó a todos nosotros después de que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron? Se distorsiona el orden, se distorsiona la bondad, se distorsiona todos los aspectos que subyacen en Génesis capítulo 1, que hoy vamos a empezar a trabajar en ellos. Se distorsiona todo eso, y el hombre ahora quiere establecer su propio ¿qué?
orden, que no sería un orden, sería un caos, porque eso es lo que trae el pecado. ¿Qué trae el pecado? El pecado trae condenación, el pecado trae maldición y el pecado trae ¿qué? Muerte. Por eso Jesús vino a dar ¿qué? Vino a dar vida. Por eso Jesús vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Y también un claro ejemplo que se enfoca mucho en lo que vamos a tratar hoy es que Jesús vino a traer orden en tu vida. Tu vida tiene que ser ordenada por la palabra de Dios. Tu vida tiene que empezar a ser dirigida por lo que la palabra de Dios dice. Y dijo Dios. Dios es el que dice. Dios es el que habla. Dios es el que fundamenta nuestra vida. Dios es el que nos dice cómo hemos de criar a nuestros hijos. Dios es el que nos dice cómo hemos de vivir. Dios es el que establece los parámetros, inclusive desde el punto de vista de cómo nosotros debemos vivir en relación al sexo dentro de un matrimonio. Dios establece unos parámetros claros acerca de cómo el hombre ¿qué? Debe vivir. Y esos parámetros y ese orden claro, en conclusión, es bueno. Es decir, que cuando rompemos el orden, cuando queremos ir en contra del diseño, cuando queremos ir en contra del creador, ¿qué nos ocurre? ¿Qué es lo que viene al hombre? Caos, consecuencia. ¿Okay? Cuando hay una perversión sexual, ¿qué es lo que vienen? Enfermedades. Enfermedades que afectan ¿a quién? ¿A quién afectan? Al hombre mismo. ¿Por qué? Porque hay una distorsión de la realidad. Cuando el hombre, en algo tan significativo, cuando el hombre o la mujer no viste bien, no viste con decoro, trae una consecuencia. Trae la mirada de aquellas personas que no miran de buena manera y traen como consecuencia todos estos desórdenes a nivel sexual que nosotros vemos como las violaciones. Yo no estoy diciendo que la persona, pero fíjense algo, que cuando nosotros rompemos el orden, el diseño que Dios nos ha colocado, eso trae como consecuencia caos. Y eso fue lo que pasó. En el Edén todo era ¿qué? ¿Cómo era el Edén? ¿Cómo era el Edén? Perfecto. ¿Había algún elemento de imperfección en el Edén? ¿Faltaba algo en el Edén? ¿O los 6 días no fueron suficientes? ¿El orden que Dios estableció no fue suficiente? Porque el hombre siempre, el ojo del hombre, como dice Eclesiastés 1:7, el ojo nunca se sacia. El hombre siempre quiere, el hombre pedía no más de 6 días, pedía más, que Dios le proveyera más porque no fue suficiente lo que Dios le dio. Y sin embargo Dios establece en Génesis capítulo 1 que lo que nosotros necesitamos es lo que está expuesto allí. No necesitamos ni más ni menos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos su voz. ¿Qué necesitamos? Que a través de su voz venga el orden a nuestra vida, así como vino orden a una realidad creada. Entonces en el versículo 1, Dios, el verbo parat, es un verbo que nada más es exclusivo para el ser de Dios, porque solamente el Dios del cielo puede crear cosas y puede traer a existencia cosas de la nada. ¿Quién de nosotros, por mucha sabiduría que alcance, por mucho dominio y por mucho poder que alcancemos en este mundo, podemos tener el poder para traer algo de la nada? Pregunto. No, porque es que nosotros no somos dioses. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos? Somos criaturas. Somos criaturas portadoras de su imagen. Eso es lo que somos nosotros. Y si yo soy criatura, entonces ¿me debo a quién? ¿A quién me debo? ¿A quién me debo? Me debo al Creador. Entonces, solamente el Creador del cielo y de la tierra, Elohim, el nombre que se usa allí, Elohim, sí, ya me di cuenta. Elohim, ¿qué significa? El Dios todopoderoso, omnipotente, para Él, mis hermanos, no hay nada que imposible. Por eso Jesús lo dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para ¿quién? Porque solamente el Creador del cielo y de la tierra podía proveer vida a unos hombres que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y eso se llama nuevo nacimiento. Y aquí el énfasis en Génesis 1 es la ¿qué? Es la creación del universo. Un Dios supremo, un Dios omnisciente, un Dios todopoderoso que trajo a existencia ¿qué existía antes de la creación? Desde el punto de vista creacional, nada.
Pero había alguien antes de la creación. ¿Quién estaba antes de la creación? Dios. Y siempre surge una pregunta de los niños: ¿quién creó a Dios? Nuestros hijos siempre nos preguntan eso cuando les narramos Génesis, porque la pregunta es obvia, porque en el fondo Dios, cuando nos creó con ese sentido de que nosotros procedemos de algo, de alguien, que nosotros no somos dioses, que nosotros no somos infinitos. Y cuando se nos habla acerca de ese Dios, siempre hacemos el comparativo con el hombre, y es cuando tenemos que explicar: no, Dios nadie lo creó, a Dios nadie lo hizo. Dios es Dios, es eterno, siempre ha existido, no está condicionado por un pasado, un presente y un futuro. Porque el tiempo, inclusive el tiempo, fue creado por Él. Cuando se dice en el principio, se está diciendo que uno de los primeros elementos creados fue el tiempo. Es decir, que Dios no está en función del tiempo. El Dios al que yo adoro es un Dios eterno. Es un Dios que inclusive el tiempo está sometido ¿a quién? A Él. Los tiempos le pertenecen ¿a quién? A Él. Y es por eso que encontramos muchos versículos en los Salmos, en Proverbios, donde se nos insta a depositar plenamente nuestra confianza ¿en quién? En el Señor. Porque Él es el Dios todopoderoso, porque Él es el creador del cielo y de la tierra. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco, ¿qué tipo de Dios tenemos? ¿En qué tipo de Dios estamos confiando? ¿Estás confiando realmente en este Dios que se describe en este primer versículo? ¿Estás confiando realmente en un Dios que todo lo puede? ¿En un Dios que puede realmente llevar y proveerte una salvación y llevarte al cielo? Porque ese es el Dios que se describe en el primer versículo del Génesis. Y hay algo claro: ¿quién nos está contando la historia? Porque esto es historia, esto no es alegoría. La ciencia dice: Dios no existe. La palabra de Dios y el mismo Dios ratifica: yo existo. Yo existo. Y vamos a mirar otros textos de la Biblia y vamos a mirar precisamente cómo precisamente la existencia de Dios es real. Entonces, quiero comenzar precisamente, a la luz de esa introducción, quiero comenzar enfatizando un primer aspecto. El que cuenta la historia sobre quién es Él es Dios mismo. Cualquier otra cosa que nos cuenten, supuestamente científica, entre comillas, como la evolución, nos lleva como a pensar en algo. ¿Quién le está contando la historia a ese hombre de ciencia? Ese hombre de ciencia dice que a través del tiempo y millones de años se formó esto, aquello. Pero él estuvo presente, él lo vio. ¿Quién se lo contó? ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama tener fe. Fe, atribuirle algo al tiempo cuando el tiempo no es divino, cuando el tiempo no tiene la capacidad de crear, cuando el tiempo también es una ¿qué? A la luz de lo que hemos visto en esta introducción, el tiempo es una ¿qué? Hace parte de la creación, por ende el tiempo es también una ¿qué? Una criatura sometida al Creador. Los tiempos son del Señor. Nosotros sí, como seres finitos que somos, nosotros sí estamos inmersos en el ¿qué? En el tiempo. Para nosotros es fácil hablar de ayer, para nosotros es fácil hablar de lo que estamos haciendo ahora, y para nosotros hablamos en sentido de la posibilidad hipotéticamente de lo que podemos ¿qué? Hacer. Dios está, por así decirlo, teológicamente hablando, en un constante presente. Para Dios no existen categorías como el pasado o el futuro. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. ¿Y por qué lo sabe todo? Porque Él lo determina. Y eso es algo que también deriva de este texto. Si Dios es el creador del cielo y de la tierra, Él a través de su voluntad determina qué es lo bueno, determina qué es lo correcto. Y Él, con su poder y a través de su poder, establece un orden total de las cosas como un segundo aspecto. Entonces, Dios nos está contando la historia.
Le creemos a lo que Dios nos comenta. Y ahorita vamos a mirar dos herejías, las cuales nosotros podríamos como creyente inclusive estar inmersos en ellas sin darnos cuenta. Podríamos estar, lógicamente, no fundamentando nuestra vida cristiana en la palabra de Dios, sino en un sustento teórico externo en relación a cómo yo percibo la realidad, y no aceptar realmente la realidad como está contada en la Escritura. Yo hago mucho énfasis en la autoridad de la Escritura. Y si la Escritura dice, Dios nos está diciendo. Y Dios, ¿qué nos está diciendo en el primer versículo? Nos está diciendo que Él creó el tiempo. Por ende, Él es eterno. Tenemos un Dios eterno. Tenemos un Dios que no está condicionado por nada. Tenemos un Dios que Él trasciende sobre la creación, porque Él es el ¿qué? Si trasciende es porque Él es el ¿qué? El creador, el creador. Él no está sujeto a su creación. Él trasciende porque es el creador del cielo y de la tierra. Tenemos un Dios trascendente, tenemos un Dios eterno, tenemos un Dios que nos está diciendo que Él es nuestro ¿qué? Él es el ¿qué? Él es el creador del cielo y de la tierra. Por ende, si nosotros somos criaturas, también somos ¿qué? Somos creados por Él. Y por ende, si Él es el creador de todas las cosas, Él es soberano. Y si Él es soberano, usted y yo debemos estar ¿qué? ¿O deberíamos estar qué? Sujetos a Él. Pero estamos sujetos a un Dios que es bueno, a un Dios que es ordenado, a un Dios todopoderoso, a un Dios que para Él no hay nada ¿qué? Imposible. Interesante. No tenemos a cualquier Dios. No estamos adorando a cualquier Dios. Estamos adorando al Dios todopoderoso, mis hermanos. Al Dios todopoderoso. ¿Cuál es la peor situación de la humanidad? El pecado. ¿Y qué vino a ser el creador del cielo y de la tierra? Jesús es el creador del cielo y de la tierra. La creación es una obra del Dios Trino. Es una obra del Padre, es una obra del Hijo y es una obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Cuando leemos Juan capítulo 1, pareciese que estuviésemos como que leyendo parte de Génesis 1. Porque Juan 1 comienza diciendo: en el principio era el ¿qué? Era el Logos, era el Verbo, era la ¿qué? La palabra. La palabra. Y la creación fue a través de la ¿qué? Fue hecha a través de ¿qué? De la palabra. O sea que en Cristo todas las cosas fueron, como dice Colosenses 1, 15, 16. Lo pueden leer en casa. Todas las cosas por medio de Él fueron ¿qué? Hechas. Y nada de lo que fue hecho tuviese existencia si Él no hubiese obrado. La palabra de Dios crea. La palabra de Dios trae existencia. La palabra de Dios genera vida. Y por eso hay un énfasis muy marcado en el Evangelio. La palabra de Dios es reiterativa. Jesús vino a traer ¿qué cosa? Vida, y vida ¿cómo? En abundancia. Entonces tenemos aquí en el versículo 1, tenemos la obra de la creación. Vamos a definir a la luz del Catecismo Menor, un catecismo de la Iglesia Reformada, que dice: ¿qué es la obra de creación? Vamos a empezar a definir. La obra de la creación consiste, ¿en qué consiste la obra de la creación? En que Dios hizo todas las cosas. ¿De dónde las hizo? De la nada. Creación es in nihilo. ¿Y cómo la hizo? Por su poderosa palabra. ¿En cuánto tiempo la hizo? En el espacio de ¿cuánto? De 6 días. ¿Y cuál fue el resultado? Que todas las cosas que Él hizo fueron ¿qué? Muy buenas. ¿Y buenas en qué? En gran manera. ¿Y quién está diciendo que las cosas las hizo buenas y buenas en gran manera? ¿Quién es el que está ratificando eso? Dios mismo. No lo ratificó Adán,
lo ratificó Él y se lo ratificó a Adán para decirle a Adán: esto es lo bueno, este es el camino. El camino siempre va de la mano con el Creador. El camino va de la mano con tener una relación con aquel que te creó y te hizo. El camino es ese es el camino conducente. Si tú realmente quieres vida, permanece en mí. Queremos vida, tenemos que permanecer ¿en quién? En Cristo. Porque es que precisamente ese es el mensaje de la salvación. Creación y salvación, de una u otra manera hay un hilo conductor en ello. Jesús vino a salvarnos ¿de qué? De que hay una creación que fue corrompida, una creación que fue distorsionada, una creación que ha sido ¿qué? Ha sido básicamente rota, quebrantada por causa del pecado. Y la salvación precisamente es que esa creación va a ser nuevamente ¿qué? Recuperada. En palabras de Apocalipsis, cielo nuevo y tierra nueva. Y hay mucha gente que interpreta cielo nuevo y tierra nueva como si algo, como que lo viejo va a ser ¿qué? Destruido, acabado, aniquilado, y Dios va a generar una nueva obra creacional. No, el diablo no ganó la partida. Hubo una promesa en Génesis 3:15, y la promesa es que iba a venir el hijo de la simiente ¿de quién? De la mujer. ¿Y qué venía a proveer el hijo de la simiente de la mujer? Iba a proveer salvación. Pero salvación únicamente a hombres, no, salvación a través, trayendo una nueva creación, una creación recuperada, una creación donde Dios sigue teniendo el ¿qué? El dominio, el poder y la autoridad. Mis hermanos, la salvación trasciende y va más allá de salvar almas para ser conducidas al cielo. La salvación es la recuperación y que la creación nuevamente vuelva a ser ¿qué? Vuelva a tener el mismo orden inicial por medio del cual fue creado. La bondad de Dios, o sea, el enemigo. Por eso en la promesa, ¿qué es lo que dice la promesa? ¿Qué es lo que dice la promesa? Que el hijo de la simiente de la mujer, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el hijo de la simiente de la mujer? ¿Qué vino a hacer Cristo? Vino a destruir a la serpiente. ¿Y quién es la serpiente antigua? Vino a destruir ¿a quién? Al diablo. Eso es lo que nos dice Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Y vino a qué? Como dice San Hipólito, la batalla en la cruz fue una batalla cósmica que se libró, donde a través del derramamiento de la sangre de Cristo y a través precisamente de cómo fue molido su cuerpo, hoy nosotros podemos estar seguros que Dios sigue en control sobre los cielos y sobre la tierra. Él vino a reconciliar todas las cosas. Eso lo dice Colosenses. Sigo también con el mismo tema, con el mismo libro, con la misma carta a los Colosenses. Él vino, en Cristo son reconciliadas todas las cosas, tanto las de arriba como las de abajo. El pecado distorsionó, pero el pecado no ¿qué? No destruyó. El imperio de la muerte, como dice Primera de Corintios, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? ¿Dónde? ¿Sabes qué, Satanás? Tú no ganaste esta partida. Tú has podido, lógicamente, haber tentado a los primeros padres. Tú has podido haber hecho caer a Adán. Tú has podido haber distorsionado el orden creacional. Pero en Cristo todo es recuperado, mis hermanos. Todo. Por ende, ahora nosotros estamos llamados a contar esta historia. Nosotros estamos llamados a proclamar el Evangelio. Y el Evangelio comienza con la creación. Y el Evangelio dice que el reino de Dios se ha establecido entre nosotros. Arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque se acercó ¿quién? Vino en escena. En un periodo de la historia vino Cristo. ¿Como qué? Como rey. ¿Y por qué se presenta como rey? Porque Él es el creador del cielo y de la tierra. Y el reinado solamente le corresponde a Él. Y por ende, si Él es rey, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es ¿para quién? Para Él. Mis hermanos, tenemos que empezar a mirar el ministerio de Cristo. Tenemos que empezar a estudiar la vida y el ministerio de Cristo a la luz del Evangelio que inicia en Génesis.
Él vino y sanó enfermos porque el propósito inicial del Edén es que la enfermedad no iba a ser parte de la creación, porque la creación de Dios es buena y en gran manera. Y nos dejó claro que Él tiene el dominio sobre la enfermedad. Nos dejó claro que aunque el pecado distorsionó todas las cosas y el pecado trae consecuencias brutales en la vida del hombre, como son los tsunamis, los terremotos, todo esto es consecuencia del pecado, todo esto no hace parte del orden creacional. Jesús sencillamente le dice a la tempestad: cálmate. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó cuando Él dijo cálmate? Inmediatamente cayó, cesó la tormenta, porque Él tiene el dominio sobre los vientos. ¿Y quién es aquel que tiene el dominio sobre los vientos? El creador del cielo y de la tierra. Mis hermanos, pongámonos a pensar un poco. Ese niño que se formó en el vientre de María, ese Jesús, 100% hombre, 100% Dios, ese que nació y lloró igual que cualquier otro niño en su naturaleza humana, ese hombre que sintió hambre, ¿saben quién era Él? El creador del cielo y de la tierra. El creador se humilló, pero no dejó de ser rey, porque Él decía: convertíos, porque el rey ha llegado, establece su reino, y aunque tú no veas aparentemente un rey, soy el rey. Soy el rey. Y vine en su ministerio, en sus 3 años, vino a decirnos que la creación ha de ser recuperada, que la enfermedad no va a ser parte de esa creación recuperada, que el dolor y la muerte no van a ser parte. Jesús, ¿cómo vas a llamar a Lázaro? Si ya ¿el cuerpo qué? ¿Cuántos días? 4 días. Biológicamente hablando, nosotros sabemos qué pasa con un cuerpo después de 4 días. Ya las carnes tenían que empezar ¿a qué? A comerse. Ya el gusano tenía que haber empezado a hacer ¿qué? Su función en el cuerpo. Ya ese cuerpo olía. Señor, ¿por qué no viniste antes? Porque quizás si hubiese venido antes, hubiese sido otra cosa. Marta no estaba viendo al Creador. ¿Entendemos? Nosotros muchas veces no vemos que Jesús es el creador del cielo y la tierra y que tiene el poder. Si tuvo el poder de librarnos de la muerte, tiene el poder de hacer cualquier cosa. Por eso la promesa en Filipenses 1:6: el que comenzó la buena obra es el creador. ¿Quién comenzó la obra? El creador del cielo y de la tierra, que se hizo hombre. Jesús de Nazaret, el que comenzó la buena obra, ¿la va a qué? ¿Voy a dudar que la va a dejar a medias? No, porque aquel que hizo las cosas de la nada tiene el poder y la autoridad como rey para terminar y completar la buena obra que empezó en nosotros. Y Lázaro, yacía el cuerpo de Lázaro ¿de cuántos días? 4. Y simplemente, ¿qué fue? ¿Qué fue? Llevó aceites, llevó algún medio secundario que iba a permitir la resurrección de él. Sí, así fue. Dijo: tráiganme una tabla que ahora yo voy a comenzar un ritual, vamos a mirar si esto funciona o no. Fue así. Rueden la piedra. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Lo llamó. ¿Pronunció su qué? Su palabra. Solamente tu palabra trae vida eterna. Solamente tu palabra, porque es poderosa, puede transformar un corazón de piedra en un corazón ¿qué? Sensible. Llamó a Lázaro, ¿y qué pasó? Ese momento tuvo que haber sido un momento donde uno dice: estamos ante el creador del cielo y de la tierra. Estamos ante alguien que no es igual a nosotros. Estoy viendo a un hombre pobre, hijo de María y de José el carpintero, porque hasta eran despectivos.
Pero cuando Jesús comenzó su ministerio, más de uno tenía que callar. Nicodemo tuvo que decir: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque ninguno puede hacer las señales que tú haces. Solamente el creador del cielo y de la tierra puede hacer lo que tú haces. Fue lo que Nicodemo afirmó. Y es por eso que Jesús lo lleva a que no simplemente era un conocimiento de la palabra, era relacionarnos con el Creador. Nicodemo vivía lejos en relación con Dios. Entonces Jesús mencionó la palabra. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Se levantó Lázaro. Un momento, muchos creyeron. Era evidente, tenemos el testimonio, tenemos muchos manuscritos. Muchos escribieron y comentaron sobre los sucesos de Jesús. Tenemos más manuscritos del Nuevo Testamento que lo que escribió Aristóteles y Platón, por si no lo sabían. Y el hombre cree más en Platón y Aristóteles que en lo que Jesús dijo e hizo, porque hay dureza en el corazón. Y por eso nosotros tenemos que seguir predicando, nosotros tenemos que seguir hablando acerca de que Dios es el creador del cielo y de la tierra, y que solamente el creador, la segunda persona de la divinidad, se hizo hombre para que Él siga operando es a través de su palabra. Y ahí nos vamos a un principio claro: Dios opera a través de su palabra. Por ende, ¿en qué debemos estar meditando nosotros de día y de noche? ¿En qué? ¿En qué debemos estar meditando? ¿En qué debemos estar sustentando nuestras vidas? ¿En qué? ¿En qué? En la novela. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a esa palabra viva y verdadera? ¿Cuánto? ¿Cuánto, mis hermanos? No me respondan. Respóndale al Señor. ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Cuánto tiempo lees? Pero ¿cuánto tiempo crees? ¿Cuánto tiempo permites que la palabra de Dios te lea y te diga y te recuerdes que tú eres una criatura y que tú debes estar sometido o sometida a qué? A ella. ¿Nos sometemos a lo que la Escritura dice? ¿Creemos verdaderamente que Dios es el creador del cielo y de la tierra? Y acto seguido permitimos que nuestros hijos en clase de biología le enseñen una cosa totalmente diferente a la Escritura. Indagamos lo que el texto bíblico, lo que el texto de la Biblia enseña en relación a la creación y al orden establecido. Mis hermanos, estamos dejando a nuestros hijos ser enseñados y ser instruidos por las instituciones públicas, donde el profesor de biología dice: esto no tiene nada de qué, esto no es ciencia, esto es fe, esto es religión, y esto debe ser llevado, relegado simplemente al rincón de tu casa. Ahí en tu casa tú la puedes leer, ahí en tu casa tú puedes decir Jesús dice. Pero mientras en los auditorios académicos, en las universidades, Platón dice, aplausos. Aristóteles dice, ovación. El hombre dice, hay gloria al hombre. Jesús dice, no puede ser tolerado el nombre de Jesús. Debes callarte. Pero esa es la voluntad de Dios. Nosotros adoramos ¿a quién? ¿A quién adoramos? Ahorita cantaban y los escuchaba cantar con mucha pasión. ¿A quién adoramos? ¿Cuál es el Dios al que adoramos? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El creador del cielo y la tierra. No estamos adorando a cualquiera. Nuestro objeto de adoración no es un hombre, ni es un elemento de la creación. El objeto de nuestra adoración, ¿quién es? El creador. Y aún, mis hermanos, si Él es el creador y Él es el rey, y Él estableció un orden en todas las cosas, Él establece cómo nosotros adorarle. Él establece y nos dice cómo orarle. ¿Ok? No es que yo doblo mis rodillas y Señor, y yo quiero. Hay que mirar si esa oración del yo quiero es la que el soberano quiere.
si esa adoración que tú estás manifestando aquí públicamente es la adoración que el soberano quiere, porque Él es el creador, tiene el poder sobre la naturaleza, tiene el poder sobre la muerte. Le traían básicamente personas enfermas, y ¿qué hacía Jesús? ¿Qué hacía? Los sanaba. Y nos recordaba. ¿Qué nos recordaba? Yo leo la vida de Jesús y yo digo, Génesis 1, Señor, ¿cómo nos estás mostrando que la creación ha de ser recuperada, Señor? Eso es glorioso. Vamos a vivir un mundo y en una realidad a futuro donde no va a haber enfermedad, mi hermana, donde ya no va a haber una lágrima más. O la vida es fácil acá. La vida es fácil, la vida es dura. Y la dureza de la vida, ¿quién la dio? El Creador. El Creador puso la dureza en la vida. El Creador fue el que dijo, día séptimo pondré dolor, pondré muerte para ustedes. Así dice el texto. ¿Saben lo que pasó el día séptimo? El hombre entró en el reposo del Señor, porque la voluntad de Dios es que el hombre sea feliz. ¿Sabían eso? Solo Dios hace al hombre feliz. Y el Dios al que nosotros adoramos, el Dios al que nosotros predicamos, nos da las condiciones para ser feliz en Cristo. Porque mis hermanos, aunque hay dolor, aunque vamos a experimentar la muerte física, ¿saben qué tenemos? Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos el fruto del Espíritu Santo en nosotros: amor, fe, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Cosas que el mundo no conoce. Estamos todavía sujetos a una tierra bajo maldición, pero tenemos la esperanza escatológica que cuando Cristo venga por segunda vez, la realidad cambie completamente y entre un cielo nuevo y una tierra nueva. De eso nos habla Génesis. Génesis quedó allí para recordarle al pueblo de Israel al Dios el Dios del pacto es el Dios todopoderoso, al Dios al cual nada le queda pequeño, el cual puede socorrerte, el cual puede transformar cualquier situación. Dime algo que el Señor no pueda hacer. Dime qué es lo más trágico que te puede ocurrir. ¿Qué sería lo más trágico que le puede ocurrir, mi hermano? Que usted se muera hoy, Dios la guarde. Y si no, es su voluntad. Y pregunto, ¿esa realidad llamada muerte ya no fue vencida? ¿Cómo morimos nosotros? ¿Cómo hemos de vivir? En esperanza, amor, fe. ¿Y cuál es el otro elemento esencial en la vida cristiana? La esperanza. Vivimos esperanzados porque tenemos un rey. Vivimos esperanzados porque el rey nos contó que Él tiene el poder sobre la muerte. Vivimos esperanzados porque el rey creador tiene el poder para sanar la artritis. Ya no va a haber artritis en el cielo, mi hermana. Ya no va a haber obesidad. Ya no van a haber problemas del corazón. Una de las profesiones que estoy seguro que no va a haber en el cielo, ¿sabes cuál va a ser? Medicina. Pero fue necesaria aquí. Dios fue bueno, misericordioso en su reinado, porque nos dijo: a pesar que ustedes merecen la condenación y la muerte, ustedes merecen sufrir por el pecado, yo soy misericordioso y les dejo tanto a creyentes como no a creyentes, a mi pueblo y al que no es mi pueblo, por gracia común les dejo médicos para que se prolonguen sus días, para que el dolor no sea tan fuerte. ¿Y cómo se llama eso? Se llama amor y misericordia, y eso solamente la puede proveer un creador también. Alguien que sigue manteniendo el control a pesar que el pecado quiso distorsionar o distorsionó todo. Aún en el vivir nuestro bajo una maldición, nosotros podemos ser felices. Nosotros podemos experimentar contentamiento. ¿De dónde deriva el contentamiento? El contentamiento no deriva porque tengo situaciones fáciles a mi alrededor. El contentamiento deriva, aunque tengo situaciones difíciles, aunque soy perseguido por causa de la fe, soy bienaventurado, porque quien mora en mí es el Espíritu Santo.
El contentamiento es un estado, una condición que Dios da y que Dios la instauró en el reposo. Dios quiere que vivamos quieta y reposadamente. Dios quiere que usted y yo seamos felices. Y ese es el camino conducente. Por eso Jesús dijo, yo soy el qué. ¿Qué es Jesús? El creador, ¿quién es? Es el camino. ¿Es la qué? La verdad en contra de cualquier falsedad. ¿Y es la qué? La vida en contraposición de la muerte, mis hermanos. El Dios que adoramos. Si alcanzamos a conocer a ese Dios, porque ese Dios quiere ser conocido. ¿Y saben por qué me atrevo a decir que quiere ser conocido? Porque se reveló. Y lo primero que nos contó de Él, ¿qué fue lo primero que nos contó Dios acerca de Él? ¿Qué fue lo primero que nos dijo a todos y cada uno de nosotros? Yo soy el creador. Fuera de Él, nada somos. Fuera de Él no hay existencia. Todo lo que existe fue creado por Él y fue creado para la gloria de Él. ¿Pero qué hace el pecado? Romanos 1:19. ¿Sí o no? Y el hombre natural, el hombre en general, a raíz de la caída, los descendientes de Adán, detenemos ¿con qué? ¿Qué detenemos? Detenemos la verdad de Dios. ¿Y cuál es esa verdad que Dios nos ha comunicado? ¿Que Él es el qué? El creador. ¿Ustedes saben cuál es la doctrina más, como decimos, a la que le tiran más piedras? Que más el hombre siempre ha querido pisar y dejarla bien al fondo. La creación. Sí, está bien Jesús, está bien los valores, está bien esto, está bien lo otro, pero que Dios es el creador de todas las cosas, que antes de Él no existía nada. O sea, es como que la ciencia se rasca la cabeza. Y aún me preocupa algo en relación el deísmo. Yo les dije que iba a hablar de dos herejías. El deísmo dice, sí, yo creo que Dios hizo los cielos y la tierra. Yo creo que Dios colocó una ley o un conjunto de leyes las cuales gobiernan la tierra. Pero Él ya sé qué, se fue, se alejó, dejó el mundo como la ciencia lo percibe. Muchos científicos son deístas porque pueden inclusive asumir que hay un ser superior que pudo haber generado las cosas que están, porque no cabe duda que la ciencia reconoce el orden en la creación. Pero Él dice, o sea, si hay un ente, un ser que pudo haber creado las cosas, pero que nos dejó unas leyes, y ya nosotros a través de estas leyes podemos subsistir por nosotros mismos. Simplemente ahora lo que nosotros tenemos que hacer es conocer estas leyes, y si tenemos un conocimiento exhaustivo de estas leyes, nosotros podemos llegar a algo que se llama felicidad. Concepto deísta. Dios crea, pero Dios sale después ¿de dónde? ¿De dónde sale Dios? Del panorama. Dios nada más actúa en cosas muy específicas y necesarias en la historia del hombre, pero Dios no sigue teniendo el control sobre todas las cosas. Ahora, ¿el control quién lo tiene? ¿Quién tiene el control? Para el deísta, ¿quién tiene el control de todas las cosas ahora? El hombre. ¿Quién tiene que conquistar a través de la ciencia todas las cosas? El hombre. Y entonces vamos a una perspectiva en la filosofía del siglo XVII que se llama el racionalismo. El hombre ahora termina siendo la medida ¿de qué? De todas las cosas. Sí, podemos hablar, podemos tener el punto de contacto, podemos decir, hay algo o alguien que generó todo, pero hasta ahí, ¿saben? No hay punto de conciliación. La palabra me enseña que Dios es el creador del cielo y de la tierra, y que el mismo Dios con ese mismo poder sostiene su creación. Lea el Salmo 104 en casa, léalo. Lea el Salmo 104. Si Dios esconde el rostro, ¿qué sucede con su creación? Se turba. Uno de los últimos versículos del 104. Si Dios no ejecuta y Dios no gobierna sobre su creación, ¿qué pasaría con la creación misma? Colapsaría. Si Dios se aparta de su creación, el hombre colapsa, la creación colapsa. Nunca diga que Dios lo abandonó, mis hermanos.
Decir que Dios me abandonó en este problema significa que usted colapsó. Y la pregunta es, ¿usted está aquí? ¿Estamos o no estamos aquí? Entonces Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con su iglesia, pero Dios también está con su creación. Dios sigue ejerciendo su poder. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama providencia. Un Dios soberano, un Dios que crea en un momento de la historia. Eso que está ahí es historia. Y si yo digo que es historia, es que es real. Nos lo cuenta Él mismo. Y solamente Él nos podía contar la historia. ¿Saben por qué? Porque ¿qué existía antes de que las cosas fueran creadas? ¿Qué existía? Nada. ¿Y la nada nos podría comentar algo? Para el evolucionista sí. Para un evolucionista sí. Él sencillamente diría, no había nada, pero pasa el tiempo, y después de 20.000 millones o no sé cuántos trillones de años, se generó vida. O sea que la vida viene de la ¿qué? Según el concepto evolucionista, ¿viene de la qué? Viene de la nada. Segundo, viene de una materia inerte. Pero Dios nos está diciendo, así no son las cosas. Dios nos está diciendo en el primer versículo, yo creé tiempo, yo creé espacio, yo creé materia. Los tres conceptos bases de la ciencia están allí. Dios nos está diciendo que el espacio es debido a Él. La existencia es debido a Él. El tiempo es debido a Él. Y que nada de lo que existe todas las cosas que existen se deben precisamente a Él. Mis hermanos, ¿y a qué punto nos lleva esta reflexión? Si nosotros empezamos a mirar todo lo que hemos hablado en relación al consejo de Dios, esto nos debe llevar a vivir vidas en humillación a Él. Nos debería llevar a entender y saber que todas las cosas funcionan, ¿es por su qué? Por su palabra. Entonces, mis hermanos, cuando yo veo y leo, no sé si han tenido la oportunidad de leer Josué capítulo 1, versículos 8, 9. ¿Si han leído ese texto que dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente? Sé valiente porque vas a estar en un mundo que no fue el inicial y que por ende es duro. Y le dice, no temas, pero ¿qué sigue en esa exhortación? ¿Qué sigue en la exhortación? Nunca se aparte, nunca ¿qué? Se aparte. ¿Qué es lo que no se va a apartar? Este libro de la ley. ¿Y qué es el libro de la ley? La palabra. Y vuelvo al punto, la palabra. No se aparte la palabra de ti. Nunca se aparte este libro de la ley, sino que medita en él 1 horita en el día. No, pastor, yo hice ya mi devocional 30 minuticos, hoy me leí un capítulo, ese capítulo fue más largo, pero yo lo leí, pastor, porque tocaba. Pastor, estoy pensando, mañana me toca el Salmo 119, ese Salmo tiene 176 versículos. ¿Será que lo divido, pastor? ¿Será que lo divido? Como tiene 22 secciones, vamos a dividir 11 sesiones un día y 11 para leerlo por lo menos en 2 días y no sentir eso, porque eso debe ser es bien intenso, estar uno ahí pegado ahí. Lo digo de una manera jocosa, pero si pasa en la realidad, apenas que vemos la Biblia, qué capítulo largo. Miércoles, y aquí vienen un poco de nombres. ¿Por qué Dios habrá dejado ese poco de nombres? ¿Eso es palabra de qué? De Dios. Y el que no entiendas en estos momentos el por qué está allí, no significa que lo que está allí no sea bueno. Porque todo lo que Dios dice y todo lo que Dios hace, ¿cómo es? Bueno. ¿Y bueno en qué? Entonces esos nombres de esos reyes, ¿son importantes o no son importantes? Sí. ¿Esas genealogías son importantes o no son importantes? ¿Hay un propósito que subyace detrás de la palabra de Dios? ¿Hay propósito o no hay propósito? Dijo Dios, sea la luz. ¿Hubo un buen propósito con la luz o no hubo un buen propósito? Sí hubo un buen propósito. La luz es buena y está allí no solamente para enunciarse como algo bueno,
sino para expresar quién es Él. Él es luz. El primer elemento creacional que Dios, cuando Dios le está dando forma al universo y sentido y propósito al universo, es decirnos: yo soy luz. Y Jesús lo dijo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. ¿Cómo? Y el que cree en mí no anda en tinieblas. Por eso Dios dijo que la luz era ¿qué? Buena. ¿Y por qué colocó la luz? Para separar el día de la noche. Había ya un propósito más adelante sobre quién es Él. Génesis 1:1, si nosotros empezamos a hablar, que será en otra ocasión, nosotros podemos ir mirando los atributos de Dios a la luz del Creador. Él es luz. Por ende, los que estamos en Él, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos los que estamos en Él? Los que hemos recibido, los que hemos creído en Él, ¿estamos en qué? En luz. Y Efesios capítulo 5, ¿cómo nos describe? ¿Cómo es descrito el pueblo de Dios? ¿Como hijos de qué? De luz. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, del versículo 10 en adelante? Que somos luminares. ¿Y qué hace un luminar? ¿Qué es un luminar? ¿Un portador de qué? De luz. El tema de la luz es significativo, demasiado significativo, diría yo. Salmo 19, sale de su tálamo porque sale el sol, hablando acerca de la luz. Entonces, si nosotros empezamos a mirar, mis hermanos, quiero ir como ya concluyendo algunos aspectos acá. Dios nos está contando la historia. Dios nos está diciendo que Él es el ¿qué? El creador del cielo y de la tierra. Nos lo está comunicando Él se está revelando. ¿Y por qué se está revelando? Porque Él quiere tener una relación contigo. Él quiere tener una relación con sus criaturas. ¿Qué? Los leoncillos esperan la comida del Señor, Salmo 104. Todo espera, todo tiene colocado su esperanza ¿en quién? La creación. Salmo 19 es un salmo también que alude a la creación. Los cielos, ¿qué hacen los cielos? Hacen lo que nosotros no hacemos. ¿Sabían eso? Cuando como iglesia nosotros descuidamos esta doctrina fundamental, el cielo es el que cuenta la gloria de Dios. Cuando uno va a campo abierto, si han tenido la oportunidad de estar en campo abierto, ¿verdad? Sí. Así en que una finca esté bien separada de la otra y llega la noche y uno mira hacia arriba y uno dice: wow, cuán pequeño soy. Los cielos cuentan. Eso no pudo ser, eso no pudo venir, vino de la nada, pero por el poder creativo de Dios. Pero eso no pudo venir de la nada por sí mismo. La estructura de una estrella, el cielo mismo, el sol. Por eso la ciencia no tiene todavía una explicación sobre el origen de la vida. Pregúntele a un científico sobre el origen de la vida y se queda. Todavía hay que esperar muchos y millones de años más para que pueda. Y van a pasar millones y millones de años más. Y la única historia real, bien contada de las cosas, es la que Dios nos contó. Entonces ese es el punto de partida, mi hermano. Queremos entender el Evangelio, tenemos que entender que ese quien vino aquí entre nosotros y habitó entre nosotros, ¿quién era? ¿Y quién es? ¿Y quién sigue siendo? El creador del cielo y de la tierra. Y habitó entre nosotros y caminó. Y el creador, el que no estaba necesitado de nada, sintió hambre, para que Él pudiese experimentar tu necesidad, mi necesidad, y decir en Hebreos: comprendo tu situación. Qué hermoso, qué hermoso. Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo. Sin embargo, Él, Jesús, decidió entregarse a sí mismo de manera voluntaria y decidió hacerse ¿qué? Hombre. Para que esa relación fuese más ¿qué? ¿Más qué? Más cercana. Para decir: yo entiendo tu situación. Porque Él sintió hambre. Él fue probado. Y no quiero andar en la tentación porque después me quedo como 20 minutos más. Pero Él fue probado.
el Creador se sujetó a su propia creación. Y no a la creación inicial, sino a una creación caída. A una creación que estaba distorsionada por el ¿qué? Por el pecado. Cuando Adán fue probado, ¿fueron las mismas condiciones? Sí, así fue. Adán tenía hambre, ¿verdad? Pregunto, ¿Adán tenía hambre cuando fue tentado? El diablo le dijo, come del árbol porque imagínate, Dios te puso, mejor dicho, 10 días de ayuno y tú debes tener un hambre y ahora mismo estamos alejados de todos esos árboles y esos árboles que Dios te hizo alrededor si son malucos. Sí, estoy hablando así en sentido muy jocoso, porque el texto dice totalmente lo contrario. Eran árboles deliciosos a la vista, al paladar. Adán podía comer de lo que, como decimos nosotros aquí en la costa, de lo que él le daba la gana, podía comer, saciarse. Tenía toda la vegetación para él, toda, excepto una sola cosa. Jesús no tenía ni un árbol en el desierto, pero tenía una sola cosa. Tenía su mirada puesta en hacer la voluntad de su Padre. ¿Entendemos eso? Adán, cuando cayó, no tenía puesta su mirada en aquellas cosas que su Creador le había colocado a disposición de él. Y ese somos nosotros. Nosotros despreciamos al Creador. Cuando usted se queja, ¿cuál fue el gran problema del pueblo de Israel, mis hermanos? ¿Cuál fue? Y Pablo lo dice, que eso quedó allí escrito, que todo eso quedó registrado como un testimonio para quién. ¿Y con qué finalidad quedó escrito como un testimonio para nosotros? Para que nosotros no actuáramos de la misma manera. Pero lamentablemente ese texto lo perdemos de vista. Y hacemos lo mismo que Israel hizo. El Señor manda maná del cielo, el Señor manda el sustento, el Creador nos sostiene, pero no estoy contento con los 10,000 árboles que el Creador me está dando en estos momentos, porque es que quiero el otro. Anoche estaba en un estudio, veía 2 niñas que estaban peleando por unas sillas. O sea, esas sillas que se encajan, una dentro de la otra. Y yo he dicho, toma, dale una a una y una a la otra. No, las niñas querían la misma silla. Somos nosotros. Somos así. Dios nos está dando abundancia, pero no, yo quiero lo que el hermano tiene. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Codicia. ¿Y saben cómo se llama eso? Eso se llama no estar contento. Eso se llama falta de contentamiento, mis hermanos. ¿Estás contento con la obra de Cristo? ¿Estás contento? ¿Realmente hay contentamiento y gozo cuando tú lees y cuando se te predica sobre la cruz? Te llena el mensaje de la cruz, te llena, estás lleno de la palabra de Dios, a tal punto que si te llegas a faltar todo, entre comillas, porque realmente no te falta nada, pero tienes a Dios, ¿entiendes que tienes todo? Si tenemos a Dios, tenemos todo, mi hermano. Si a Dios, como Dios soberano, como Dios creador del cielo y de la tierra, decide cambiar tu situación, o lo ha decretado, cambiar tu situación económica, y te lleva a vivir en condiciones complejas y difíciles, tú eres consciente que realmente el fundamento y la fuente de tu felicidad no está en las cosas externas, sino en que Dios mora en tu vida. Hay que hablar en esos términos, porque Dios tiene decretadas muchas cosas para nosotros. Hoy yo estoy aquí, mañana no sé dónde estaré, pero lo seguro que estoy es que Dios es el que determina los movimientos en mi vida, porque Él es el dueño del tiempo y de mi vida. Y si Dios decide cambiar algo en mi posición actual, que lo haga, porque es lo mejor. Porque Él es un Dios como creador. ¿Qué hace Él a través de su palabra? ¿Qué hace? ¿Cosas malas? ¿Qué hace Él? Entonces no se queje. No se queje. ¿Llegó enfermedad a su vida?
es necesaria, está decretada. Listo, hay que buscar médico, hay que hacer todo lo que Dios nos deja en su posibilidad, porque Dios nos coloca una serie de árboles a nuestro alrededor, pero que se haga su qué. O así no es, esa no es la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás, ¿dónde estás? ¿Y por qué dice en el cielo? ¿A qué alude Jesús cuando está enseñando a los discípulos? ¿Qué es lo que Jesús le está trayendo a la memoria a los discípulos? El Dios que está en el cielo, ¿quién es? El creador de todas las cosas. ¿A quién te estás dirigiendo? Al creador de todas las cosas. Pero con algo bien hermoso. Ese creador es tu Padre. Con ese creador ahora tú puedes tener una relación íntima a través de la cruz. A través de la cruz tú puedes decir: Abba Padre. Tienes una relación con el creador del cielo y de la tierra. La gente se jacta: hey, yo soy amigo del presidente de Estados Unidos. Si tú fueses amigo del presidente de Estados Unidos, ¿cómo estarías? Estarías empavonado, ¿sí o no? Porque es que no tienes a cualquier amigo. ¿Quién es tu mejor amigo? El presidente del mundo. ¿Somos amigos de alguien importante y nos empavonamos o no nos empavonamos? Pregunto. ¿Nos empavonamos o no nos empavonamos? Eres amigo de Cristo. Cristo es tu amigo. ¿Eso te hace sentir orgulloso? Te deberías hacerte sentir orgulloso. Deberías estar contento, deberías estar con una sonrisa de oreja a oreja. Así de: soy amigo de Cristo, del creador del cielo y de la tierra. Ya. ¿Qué más necesito? Busca el reino de Dios, búscalo a Él, busca al Rey. Porque es que ya tú tienes acceso al Rey. Si estás escuchando lo que dice esa palabra, yo no sé si ustedes entienden la profundidad de Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios. O sea, no es simplemente el reino, es que tú puedes buscar, encontrarte con el Rey, tener una relación con el Rey. Y el Rey proveerá esas cositas pequeñas. Pero el problema de nosotros es que nosotros invertimos. Las cositas pequeñas son las grandes. Mi hermana, ¿y esa cara? No, es que yo he estado orándole al Señor hace 10 años por una casa y el Señor no me ha dado una casa. Pero te hago una pregunta: ¿has dormido en la calle? No. ¿Entonces el Señor te ha dado una casa? Sí. ¿Y entonces de qué te quejas? ¿Entendemos eso? Porque muchas veces no entendemos las dinámicas, porque no estamos conscientes de lo que el Creador está haciendo por nosotros. Quiero ese vestido lindo, ¿sí o no? Pero es muy costoso. Te hago una pregunta: ese vestido lindo, costoso, ¿qué va a hacer en tu cuerpo? ¿Te va a cubrir? Pregunto, ¿y el que tienes no te está cubriendo? ¿Dios no está proveyendo el cubrir tu cuerpo? ¿Lo está haciendo o no lo está haciendo? Y entonces la esposa se queja del esposo: mira que no me has comprado ropa. Pero el Señor te está sosteniendo. Mira que no me has comprado zapatos. Eso es un dilema con mi esposa. Y abro el closet y hay como 20 pares de zapatos. Y mira que no me has comprado, porque es que ahora hay un vestido de color tal que ningún zapato me combina. El zapato es para cubrir el pie, amor. Ahora, si Dios te lo provee y te lo quiere regalar, glorifico su nombre. Y si no te lo quiere dar, también glorifica su nombre, porque tienes uno, te quedas con 19 guardados, sacas uno, igual te ves hermosa. Lo digo a manera jocoso, pero son realidades, mis hermanos. Son enseñanzas claras, y a veces esas pequeñas cosas y esa no perspectiva, el esposo y la esposa tienen que ver que el Creador es el que está supliendo. Dios lo colocó, Dios colocó al hombre como proveedor, pero es Dios quien provee a través de ese medio, no es Él. Es Dios el que coloca un plato de comida en tu casa. No son tus hijos, Él es el Creador. Si Él es el Creador, ¿a quién pertenecen todas las criaturas? ¿A quiénes pertenecen todos los hombres? Entonces, ¿cuántos hijos tiene? Ninguno. Dios me dio en préstamo 2. ¿Sí entiendes eso? Entonces, ¿cuántos hijos prestados tiene mi hermana? Tiene que darle cuenta a Dios por ellos.
Si nosotros empezamos a ver en términos, en el principio creó Dios todas las cosas, Él es soberano. No hay nada fuera del parámetro de Dios. No hay nada fuera que no esté sometido al señorío de Cristo. Todo debe estar sometido al señorío de Cristo. Por ende, tus pensamientos hay que llevarlos cautivos ¿a quién? A Cristo. Tus deseos, ¿qué es lo que tú deseas? Tus deseos tienen que ir acorde a lo que el Creador desea. Deleítate en Jehová tu Dios. Y luego cuando nos deleitamos en Él, cuando le conocemos a Él, ¿qué hace Él? Concede los deseos de nuestro corazón. No es al revés. Regalamos la parte B del versículo. El Señor va a conceder en tu cumpleaños los deseos de tu corazón. Para un momento, que dice el versículo 1, 2 y 3 adelante. Deleítate. ¿Y qué es deleitarse? Contempla al Creador. Contempla su creación. Contempla que tú eres parte de su creación. Deleítate en eso. Y cuando yo me deleito que Él es el Creador, entonces yo entiendo que soy ¿qué? Criatura. Entonces el Creador es quien va a conceder lo que yo necesito, porque Él me creó. Solamente el que me creó me conoce. Yo sé lo que quiero porque me conozco. No, aprende y entiende algo, que el que realmente conoce tu corazón es Dios, y Él sabe lo que tú necesitas para hoy y para mañana. Hermanos, enseñar sobre la creación implica tener clara la soberanía de Dios, pero también tener claro que yo debo someterme a Él. Si no me someto a Él, ¿qué pasa? Hay caos. ¿Qué pasa cuando entonces rompo el orden? ¿Qué pasa cuando no me someto a aquel que generó el orden? Hay caos. ¿Qué es lo que viene entonces para tu vida? Consecuencias. ¿Dios quiere eso? Nunca lo ha querido. Dios dijo, yo soy un Dios ¿de qué? De orden. Y a través de ese orden es bueno. Mira cada uno de los días de la creación y vemos cómo Dios separa, mostrando precisamente que cuando ya coloque al hombre, lo coloque en un lugar apto, vivible. ¿Qué hubiese pasado si hubiese colocado al hombre en el primer día? Sin luz. ¿Entendemos eso? No había luz. Y no hablo de la luz de Afinia. Se ríen, allá es aire. Allá por lo menos nos cae un airecito, pero que nos ahoga. ¿Ok? No había luz. Todo era una bola de agua. ¿Qué iba a pasar con el hombre? Se iba a ahogar. ¿Qué Dios malo? No, Dios cuando creó al hombre, ¿cuándo lo creó? Sexto día. Y en el sexto día no solamente creó al hombre, creó a los animales terrestres. Y primero creó los animales terrestres, ya cuando había ordenado, dispuesto, y cuando todo tenía un propósito, ¿a quién colocó? A nosotros. Y nos colocó porque desde el principio, desde lo que Él decretó, nos amó. Dios ama a la humanidad y le da lo mejor al hombre. Y coloca al hombre en un jardín. Y yo leo el jardín y yo empiezo a imaginarme. Y yo digo, wow, Señor, si yo puedo contemplar tu belleza en Santa Marta. Yo no puedo hablar de Coveñas porque no las conozco. A las playas de aquí no puedo hablar de ellas. Pero cuando voy a Santa Marta y estoy con mi esposa, a las 5 de la tarde estamos en un tercer piso y estamos hospedados cerca al mar. Y uno ve un atardecer y uno dice, wow, maravilloso. Y yo le digo a mi esposa, pero estamos en un mundo caído y podemos apreciar. Ahora imagínate Adán y Eva en ese mundo, que era un mundo ¿qué? Perfecto. Donde Dios se comunicaba directamente con ellos, donde Dios hablaba con ellos, donde ellos habían entrado y experimentado el ¿qué? El reposo. Pero mis hermanos, ya nosotros estamos experimentando el reposo. Ya nosotros hemos entrado en el reposo, porque Cristo ya entró en el reposo. Ahora nosotros estamos en el ya y todavía no. Estamos sintiendo todavía las tensiones
¿De qué? La atención de los efectos de la caída y la maldición. Pero ya estamos experimentando la bondad y cómo Dios primeramente ha obrado en nosotros, cambiando nuestro corazón y restaurando la imagen de Él en cada uno de nosotros, para posteriormente nosotros poder ya apreciar esa creación. Entonces, que sea Dios quien haya hablado a nuestras vidas, que haya sido Dios y su palabra que nos haya confrontado a cada uno de nosotros, que a partir de hoy, y si ya lo veníamos haciendo, al levantarnos, reconozcamos a Cristo como nuestro Salvador, pero también a Cristo como nuestro Creador. Lo reconozcamos. Y que reconozcamos que debemos estar sujetos a Él. ¿Y en qué? Y en dependencia de Él, mis hermanos. Entonces, que Dios les bendiga. Oremos. Señor, gracias te damos, porque nos recuerda, Señor, que somos débiles, somos criaturas, que aún, oh Dios, si el hombre no hubiese caído, si nuestros primeros padres no hubiesen caído, igual seguimos siendo criaturas, seguimos siendo creación tuya, Señor, y deberíamos seguir sujetos a ti, pero somos rebeldes, somos, Señor, evidenciamos en nuestra vida, Señor, una negación, Señor, sobre quién eres tú.